200 años de historia, 200 años de fe. La memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante se construye día a día y son muchas las personas que se han vinculado con ella durante sus 200 años de vida. Conocemos testimonios, reflexiones y experiencias de vida. Talagante, un pueblo para Cristo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la memoria identitaria. Estamos caminando al bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y conocemos historias de talagantinos y talagantinas que se han vinculado con la parroquia y por supuesto son parte de la historia de esta comunidad. Como es el caso de nuestra invitada de hoy, María Margarita Valdivia Santibáñez, más conocida como Maggi. Como Maggi. O como tía Maggi. Tía Maggi, sí. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues muy contento bueno de poder compartir contigo esta conversación para conocer, me imagino que muchas historias, de toda la vida prácticamente. Bastante, pues imagínate, desde que inicié acá la actividad pastoral han pasado muchos años. Muchos años. Eso fue el 85, más o menos, una vinculación ya más directa. Sí, cuando me confirmé, ¿Ya? ahí estaba el padre Guillermo Vera. ¿Ya? Entonces había un grupo de jóvenes de la época, como es el caso de María Eugenia Santi, que ya era ACN. ¿Ya? Entonces me invita, me dice, Margarita, me dice, ¿te gustaría participar en la animación de niños para la catequesis? Ya, le dije yo. Y un día sí, claro, y un día ya dije ya, voy a coger la invitación y vine con ella. ¿Ya? Y fui su ayudante. Ya. Y así empecé. Ah, como ayudante. Como ayudante. Ya. Cuando el salón parroquial estaba acá donde está al frente de la oficina, ¿Ya? ahí era grandote en esa época. Y ahí se juntaban, pero se llenaba ese salón de jóvenes, imagínate. Sí. Y no, fue una hermosa experiencia y de ahí, bueno, el Señor quiso que me quedara acá. Y ahí... Y me quedé, me quedé. Y Sí. bueno, ya. Y bueno, ya. Te quedaste, pero de ayudante o de asistente ya empezaste a asumir otras tareas. Claro, de ayudante. Después llegó el periodo en que el padre Guillermo Vera lo trasladaron. Sí. Y resulta que se hizo una despedida. Y bueno, ahí todos los jóvenes nos reunimos para despedirlo y él siempre andaba así como buscando postulantes para la vida consagrada. Ah, ya. Entonces dentro de ese grupo estaba la María Eugenia, estaba la Violeta y de paso la invitación también me llegaba a mí, pues. Yo la verdad acogí la invitación, iba a estos encuentros, pero parece que el Señor me quería para otra cosa. Otra cosa. Claro, para la maternidad. Porque, ¿Te das cuenta? porque también en la parroquia daba vueltas otro joven que también estaba participando, Hugo. Claro, claro. Pero eso después de ¿fue mucho después? tiempo, claro. Resulta que después en ese periodo, cuando ya trasladan al padre Guillermo, llega el padre Rafael Vicuña. ¿Ya? Y me acuerdo que en esa época yo había sido elegida coordinadora de los ACN. Ah, ya había como que aumentado la responsabilidad. Claro, y resulta de que para mí era toda una sorpresa porque ser coordinadora, tener un párroco nuevo, era conocer al que llegaba. Entonces un día me animé y me presenté donde él y le dije, padre Rafael, yo soy Maggi y en este momento soy la coordinadora de los ACN. Así que me presento para que usted sepa y cuente con nosotros. Y desde ese momento, fue genial. Trabajamos a nivel juvenil porque, si bien es cierto, yo era coordinadora de los ACN, en esa época la pastoral juvenil tenía peso, tenía mucho peso. Nos reuníamos acá en el patio de la casa parroquial, hacíamos actividades humorísticas, cada grupo parroquial tenía un número que presentar para una actividad X. Y bueno, y quien animaba en esa época era el Toño Gallillo, quien animaba a los jóvenes y a todos en general. Y no, fueron años espectaculares, porque de partida participábamos en peregrinaciones juveniles. Claro. Movíamos a gente, las Eucaristías
en horarios de la misa de jóvenes eran muy motivadoras, la asamblea participaba, cantaba, era muy hermoso, era muy lindo y muy contagioso también. Claro. Y bueno, ¿para qué decir el trabajo con los niños? Imagínate, grandes grupos, grandes ACNs de la época, que ya hoy en día son todos papás, abuelos incluso, muchos de Abuelos ellos. incluso, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Oye, y Cuéntame. bueno, tus recuerdos tienen que ver con una época muy bonita de mucha alegría, de comunidad. Y no solamente, porque claro, tú dices, nos juntamos a hacer show, humor, fiesta, porque claro, uno podría pensar, oye, la iglesia es solo ir a rezar y una cosa media seria. Y tú estás dando cuenta de que no, la vida de la iglesia es una vida alegre, Sí. una vida de comunidad, de compartir, de conocerse. Y de tu testimonio, claro, surge eso. Sí. Una época muy bonita, que también me imagino que te marcó porque conociste a muchas personas. Imagínate, grandes amigos. Para la época de los jóvenes, suponte tú, nos reuníamos en sala, los que sabían tocar guitarra de otras comunidades, nos juntábamos, cantábamos, alabábamos al Señor, nos veníamos a la capilla, hacíamos oración, y así de esa manera también íbamos alimentando nuestro espíritu juvenil. Claro. Y alimentábamos al resto también. Sí, con ese contagiar claro. de esta vida de fe. Es que teníamos que nutrirnos nosotros para nutrir a otros. Claro. Porque de lo contrario, si tú no te nutres del dueño de casa, que es el Señor, difícilmente puedes alimentar a otros o acompañar a otros. Y bueno, tu hermana tiene que haberte dicho, yo fui su ACN. Sí, pues la tía Maggi. La tía Maggi. O sea, de María Margarita sí. pasaste a tía Maggi en el contexto de tía de ACN. Claro, claro. Ahí fue como que el nombre artístico. Además que era un nombre más pequeño para Perfecto. los niños que atendía y todo eso. Trabajé en la época con la señora Raquel, ya. donde ella fue coordinadora de las mamás guías, con la Teresita Galleguillo, bueno, y en general con todas las mamás guías, porque suponte tú, una vez al mes se reunían los ACNs con las mamás guías. Ya. Entonces teníamos actividad, compartíamos una oncecita y no, fue súper entretenido. Sí. Muy provechoso también el trabajo. Claro, un trabajo que se hace en equipo, porque tú has mencionado ya varias personas, sí. que si bien tu trabajo o este servicio que uno realiza al interior de la parroquia, en este caso como ACN, no es sola. Si bien te toca a ti de pronto guiar un grupo, pero hay una coordinación y hay una comunicación con el resto para ir avanzando, me imagino, más o menos al mismo ritmo y los temas y todo. ¿Cómo viviste esa época de coordinación? Bueno, como te digo, por el hecho de haber compartido con otros jóvenes, nos tocó también tener capacitaciones como asesores juveniles de la época. ¿Ya? Juveniles de la época. De la época del 92 hasta el 95 aproximadamente, donde estuvo la Mercedes Godoy. Perfecto, ¿ya? El Willy Gómez. ¿Ya? El Carlos Lasmar y otros jóvenes más que nos reuníamos a nivel diocesano. Perfecto. Con Alhué, Cartagena y no, linda la experiencia. Y en esa época, como nos enviaban a capacitarnos para poder animar a los jóvenes, conocimos otras personas, por ejemplo, el padre Pablo Andrés, un sacerdote francés, que trabajaba a nivel del Instituto Superior de la Juventud que existía en esa época. Y bueno, todo lo que aprendimos teníamos que compartirlo con los chiquillos que participaban acá en la parroquia. Claro. No, pero fue muy bonito. Muy bonito. Bueno, y yo decía hace un rato que, claro, también, además de conocer a muchas personas, muchas amistades, conociste a quien hoy día es tu esposo. Sí. Sí. También en el contexto parroquial, o sea, la parroquia te fue presentando posibilidades y personas que han marcado tu vida. Sí, lo que pasa es que en ese periodo en que éramos de la pastoral juvenil, él le correspondió ser coordinador de la pastoral juvenil. Ya. Entonces, todos los coordinadores nos juntábamos una vez al mes para programar las actividades. Y bueno, en ese periodo el Señor quiso ahí
a acogernos, invitarnos a conocernos, a compartir experiencias con otros chiquillos, a acompañar. Él en la parte de los ACJ y yo en los ACN. Pero no, fue muy bonita el regalo del cielo. El regalo del cielo. Es como que, tengo que ir a la reunión, ya, ¿con quién voy a contar? Sí. No, y lo más es que un poco como yo te contaba, en ese periodo, cuando a algún joven le sucedía algo con la familia, fallecimiento, toda la parroquia se abocaba, toda la parroquia acompañaba. Es así como nos juntábamos en el velatorio a acompañar a las personas que lo estaban pasando mal. Y bueno, justamente cuando fallece la mamá de él, fuimos muchos los jóvenes que estuvimos ahí, acompañando. Claro. Y no solamente jóvenes de la época, sino también sacerdotes que hubieron anterior al padre Rafael Vicuña, como el padre Horacio Valenzuela, Guillermo Vera, y no, una experiencia hermosa, gratificante. Y yo creo que hoy en día los adultos que somos, tenemos esa historia tan enriquecedora en donde nos potenció los valores, las habilidades que cada uno tenía, porque si bien es cierto, en esa época, suponte tú, a los jóvenes se les impulsaba a ser creativos, claro, a luchar por sus ideales, a creerse los sueños que tenían para más adelante. Y es así como muchos de nosotros somos profesionales. Sí. Imagínate, el Willy Gómez, la Mercedes Godoy, bueno, para qué decirte, la Violeta Rodríguez, la Jessica Tena, el Rodrigo Araya, que eran los jóvenes de la época, ¿me entiendes? Claro. Y que en definitiva son grandes personas, grandes amigos. Claro, y es interesante escuchar esa lista de nombres, porque son personas que también han aportado en algún momento de la historia de la parroquia. Estamos caminando hacia los 200 años, y la historia la van haciendo las personas. Las personas que más tiempo o menos tiempo han estado vinculados y han participado, han hecho cosas, porque finalmente eso es la vida de la parroquia, la gente que hace cosas. Y tú decías que hoy día con profesionales en diversas áreas, toda la gente que ha participado y que participa, y tu vocación profesional, a propósito de eso, también en cierta medida surgió la parroquia. O sea, como que muchas cosas coinciden con que la parroquia te ha dado estas posibilidades, porque hoy día eres profesora de religión. Sí. Si bien es cierto, cuando yo me inicio acá en la parroquia, pasó un tiempo, cuando llegó el padre Rafael, bueno, si bien es cierto, yo empecé como asistente de párvulo. ¿Ya? Porque mis estudios de enseñanza media fueron en la Micaela, en la técnica Santa María Micaela. Ya. Y bueno, y después al parecer el Señor tenía otros planes para mí, que era seguir en el área de la educación. Claro. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Felizmente y muy contenta, porque es una gran responsabilidad llevar su evangelio. Pues imagínate hoy en día a los niños, a los jóvenes. Y claro, de ahí surgió también. Y el que otros descubrieran en ti cuáles eran tus talentos. Porque muchas veces uno camina y necesita que otros te adviertan de esos regalos que el Señor te ha dado. Y ahí te pasó que tus mismos amigos te decían, oye, pero podrías ser profe, enseña religión. Claro, no, y lo más divertido era que, suponte tú, los mismos ACNs que se iban incorporando, muchas veces te iban a mirar cómo tú hacías tus encuentros con los niños, y eso también, en más de una ocasión, te lo hicieron saber. Si yo hoy en día, no sé, la Rosita Figueroa, si yo he decidido la educación, es porque también tú en algún momento me diste esos tips para poder descubrir mi vocación. Y como tú decías, los profesionales de hoy en día, Juan Tortela, que también, pues imagínate, él
el Cristian Nahuel, el Marcelo Nahuel, la Paola, tantos que en una época fuimos ministros de comunión también. Sí. Sí, entonces nos tocó servir a la comunidad y llevar al Señor a diferentes lugares, que en definitiva, Claro. Él hace su obra en definitiva, uno es un instrumento, como dice San Francisco de Asís. Sí. Bueno, entonces en este caminar de vinculación con la parroquia, si bien comenzaste como asistente ACN para entrar en este mundo también de la formación y de la catequesis, has tenido que irte preparando, no solamente en lo profesional, sino que preparándose al interior de la parroquia, tú lo decías, cursos y distintas actividades para poder realizar un mejor servicio. También te tocó ser ministra de comunión, o sea, como que fuiste asumiendo en el camino muchas otras cosas, aparte solamente de venir a ayudar al principio a tu amiga, ya, ok, voy y te ayudo, después ya asumir responsabilidades propias. Sí. Como ministra de comunión, ¿y cómo y fue servir eso? en el altar también. Ya, también. Servir en el altar, sí. Mira. Una gran responsabilidad. Sí. Porque es llevar al Señor al hogar, a los hermanos, imagínate, una gran responsabilidad. Además que en esa época recuerdo que el padre Rafael, no sé si el término será el correcto, reclutó jóvenes. Reclutó jóvenes para servir en este ministerio. Ya. Y a quien nos colocó ahí para la formación fue a Hugo. Ya. Y él nos formó. Así que éramos los jóvenes de la época, que si bien es cierto, al parecer era primera vez que se daba que hubiesen tantos jóvenes sirviendo como ministros. en el ministerio, sí. Ya. Bueno, también ahí en esa época estaba la señora Raquel, y bueno, los hermanos Nahuel, y precioso. Porque, claro, en la historia de la parroquia, claro, si nos remontamos más atrás, tal vez, claro, los ministros era como, una persona adulta tenía que asumir una responsabilidad de este tipo. Sí. Pero el empezar a abrir espacios para que los jóvenes también se involucren, es entregarles una responsabilidad y es una confianza en decir, ok, la comunidad la hacemos todos y en evangelizar participamos todos de una manera. Y además, incluir a mujeres, porque me imagino que antiguamente también eran solo hombres. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo sentiste que finalmente eran jóvenes, hombre, mujer, todos compartiendo y haciendo la misma labor? Bueno, de partida, como tú lo mencionas, fue una gran responsabilidad. Para la época, dentro de las jóvenes, éramos la María José Alfaro, que es la esposa de Cristian Nahuel, yo, y bueno, dentro del grupo de los otros jóvenes, Juan Tortela, los Nahuel. Eso demostró que para la época había una gran responsabilidad y confianza del párroco hacia los jóvenes. Claro. Como ya te lo había mencionado, en ese periodo se le daba mucho realce a la juventud y había mucha acogida de los jóvenes. Basta que tú lo compruebes cuando nos juntábamos en el gimnasio parroquial a celebrar la semana parroquial. Las graderías se llenaban de jóvenes para participar, competir, renovar nuevas amistades o hacer de nuevas amistades. Entonces, ¿Y para qué decir las misiones cuando salíamos a misionar? O sea, la parroquia se ha convertido para ti en una segunda casa. Sí. Además que, como te digo, desde esa época hasta la fecha han pasado tantos sacerdotes que de una u otra manera le han dado realce a los jóvenes para que sean protagonistas de la historia de esta iglesia. Imagínate. Claro. Si hasta el día de hoy, imagínate, el párroco que nos acompaña, el padre Gustavo, siempre su preocupación también es motivar a los jóvenes a que vengan a participar, a conocer a este amigo que nos espera, que se llama Jesús. Claro. Y quizás para darle así como un realce, nosotros acá en nuestra nación, justamente en el 92,
se nos regaló una santa, Teresa de los Andes, y ella es la patrona de los jóvenes. Entonces yo creo que, como ella decía, busquen a Dios en todo lo que hacen. Y en la medida que nosotros busquemos a Dios en lo que hacemos, en nuestro trabajo, con los amigos, en la parte recreativa, en lo que sea, pucha, qué importante es ese crecer espiritualmente en compañía de la comunidad y en compañía de este amigo que nos espera todos los días, de lunes a domingo, imagínate. Hoy, desde tu experiencia, que ya nos han narrado de vinculación con muchas actividades, ¿cómo ves a la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante como un espacio de acogida para la comunidad, para la gente, como un espacio de evangelización, pero también de casa? A ver, nuestra Madre Iglesia Inmaculada Concepción tiene sus puertas abiertas, desde siempre. Y en estos momentos de la historia está como muy preocupada de que la gente se sienta parte de ella. No hay Eucaristía en que el sacerdote o las personas que acá colaboran están motivando a la gente, ¿cierto? No solamente a la gente que está al interior de ella, sino a la gente que transcurre día a día por las calles de Talagante o que nos escucha a través de las emisoras, ¿cierto? Sino que siempre está ahí haciendo la invitación, porque tú eres parte importante de esta historia y estás invitado también a construir el reino de Dios en lo que tú haces. ¿Te das cuenta? Es así como, bueno, no sé si tú sabías, pero hubo un tiempo en que yo fui coordinadora de los profesores de religión de la comuna. Y una de las grandes preocupaciones y también motivaciones era que cada profe motive a sus estudiantes para que se relacione con su entorno. Y en este entorno está la parroquia. Celebramos en agosto el Día de la Solidaridad, en donde vienen los estudiantes, alabamos al Señor. En el 2017 aproximadamente celebramos un festival de la voz. Perfecto. A nuestro amigo Jesús. Y fue tan hermoso ver cómo los establecimientos mandaban jóvenes a participar de la enseñanza básica, enseñanza media. Y no, fue muy bonito, muy bonito. Y eso fue gracias a la acogida de la Parroquia Inmaculada Concepción, que siempre está abierta a colaborar junto con los profes de religión, con la Corporación Municipal de Educación de acá de la comuna. Y no, fue una experiencia muy linda, porque los chiquillos a través de su experiencia alabaron al Señor a través del canto. Y tú sabes que quien canta 2 veces... No, el que canta ora 2 veces. Perdón, el que canta, si canta 2 veces, ora 4 veces. Claro, y ayer nos decían que quien canta y ora está alabando 3 veces al Señor. 3 veces, mira, qué mejor. Sí. Oye, Maggi, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo con las historias. Oye, así parece. Sí, así es. Sí. Así es. Y nos van a quedar muchas cosas en el tintero para un próximo capítulo. Pero al despedirnos, me gustaría que nos pudieras compartir una reflexión final sobre la importancia para ti de la parroquia en tu vida. Bueno, para mí, en lo personal, ha sido muy significativa, porque gracias a ella es lo que soy hoy en día. Aquí pasé mi juventud, parte de mi adultez, con la llegada de mis hijos también, ellos fueron parte importante acá. Y no, es mi segundo hogar. Si bien es cierto, uno tiene un hogar de origen, pero también en el camino el Señor te va poniendo personas muy significativas que han marcado la historia, que han marcado tu historia y la historia también de esta Parroquia Inmaculada Concepción, que, como tú ya lo mencionabas, estamos cercanos a cumplir 200 años. Sí. Así que no, yo creo que en mi vida ha sido muy importante porque
ha potenciado las habilidades, como te decía yo, que muchos jóvenes acá las descubrieron, los talentos, las competencias, y que hoy en día podemos servir en el lugar donde estemos, Claro. ya sea en la salud, en la educación, en la justicia. Entonces imagínate, Nicolás Huayco, a ti también te consta que fue uno de los jóvenes que está acá y que hoy en día sirve, ¿te das cuenta? Entonces, no, para mí ha sido una base fundamental. Una base fundamental. Sí. Tía Maggi o María Margarita Valdivia Dígame, Santibáñez, Santiago. muchas gracias por acompañarnos en esta memoria identitaria y será hasta la próxima. Si Dios quiere. Así es. Nos Gracias a vemos. ti. Y nosotros nos despedimos. Les agradecemos por supuesto su sintonía y esperamos encontrarnos en un próximo capítulo para seguir conociendo más historias y construir esta memoria identitaria de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Soy Felipe Martínez Carrasco, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao. Caminamos hacia el bicentenario de la Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante y juntos construimos su memoria identitaria. Historias de fe, servicio social, testimonios, reflexiones y vinculación con la comunidad. Parroquia Inmaculada Concepción de Talagante. Talagante, un pueblo para Cristo.